Las luces de Hollywood suelen cegar a quienes miran desde fuera, proyectando una imagen de perfección, éxito y felicidad absoluta que rara vez se corresponde con la compleja realidad que se vive detrás de las cámaras. En ese mundo de alfombras rojas y aplausos, la línea entre el personaje y la persona puede llegar a ser dolorosamente delgada, ocultando tormentas internas que nadie es capaz de presagiar hasta que ya es demasiado tarde. El tejido de la industria del entretenimiento está lleno de historias donde el talento más brilla coexiste con una vulnerabilidad desgarradora, recordándonos que la fama no ofrece protección contra los abismos emocionales. Cuando una estrella se apaga de forma abrupta, el público se queda buscando respuestas en un mar de preguntas sin resolver, intentando descifrar qué señales se pasaron por alto y cómo un destino aparentemente afortunado pudo truncarse de una manera tan trágica y repentina. La pérdida de una figura querida no solo conmociona a sus seguidores, sino que abre un debate profundo sobre la presión, el aislamiento y las batallas silenciosas que se libran en la intimidad de los hogares más vigilados del planeta. Antes de adentrarnos en los detalles de este estremecedor caso que ha dejado una marca indeleble en el panorama artístico, queremos invitarles a unirse a nuestra comunidad. Les sugerimos que consideren suscribirse a este canal y activar las notificaciones, para que no se pierdan los análisis exhaustivos y los reportajes detallados que preparamos para ustedes, donde buscamos entender el lado más humano y real de los acontecimientos que conmueven al mundo. Acompáñenos en este recorrido mientras desentrañamos los hilos de una historia que comenzó a construirse mucho antes del fatídico desenlace y que hoy nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la vida. Los Ángeles, la ciudad de los sueños y los escenarios grandiosos, se convirtió una vez más en el telón de fondo de una narrativa oscura y melancólica que nadie vio venir, dejando un vacío inmenso en una familia rota y en una comunidad de creadores que aún se pregunta cómo se pudo llegar a ese punto de no retorno. Los primeros informes que llegaron a los medios de comunicación sembraron una confusión generalizada. Una incredulidad que se extendió rápidamente entre los compañeros de profesión y los admiradores de un actor, que se había ganado el respeto de la crítica gracias a su intensidad y autentitud en la pantalla. Las informaciones iniciales eran escasas, fragmentadas y llenas de esa cautela característica que rodea a los sucesos de esta naturaleza en la meca del cine, donde el secretismo suele ser la primera línea de defensa. Sin embargo, detrás de la frialdad de los despachos oficiales y de los comunicados de prensa estándar, se empezaba a vislumbrar una tragedia de proporciones devastadoras que cambiaría para siempre la percepción de su legado. A medida que las horas pasaban y la noticia se confirmaba, la sombra del dolor se cernía sobre el entorno del artista. Un hombre que parecía tenerlo todo pero que, en su fuero interno, libraba una batalla de la que pocos conocían la verdadera magnitud. Este es el prólogo de un desenlace que conmocionó a la industria a finales del año pasado. Un misterio que ahora, meses después, empieza a desvelar sus capítulos más sombríos a través de documentos legales y forenses que arrojan una luz cruda sobre sus últimos momentos de existencia. La atmósfera en torno al caso se ha vuelto aún más densa, tras las recientes revelaciones que contradicen muchas de las especulaciones iniciales, y que aportan una perspectiva desgarradora sobre el estado mental del protagonista en sus momentos finales. En los círculos artísticos se hablaba de proyectos futuros, de una carrera que seguía una trayectoria sólida, y de una vida familiar aparentemente estable, que servía de ancla para un hombre conocido por su entrega absoluta a cada papel que interpretaba. Nadie podía imaginar que, tras esa fachada de profesionalismo y madurez, se gestaba un desenlace tan desolador que dejaría a dos niños pequeños sin su padre, y a una esposa enfrentando el duelo más difícil de su vida en medio del escrutinio público. El contraste entre la brillantez de su carrera y la oscuridad de sus horas finales es un recordatorio brutal de que las apariencias en la industria del espectáculo son, a menudo, solo una ilusión bien construida. El eco de esta pérdida sigue resonando con fuerza en los callejones de la cinematografía contemporánea, planteando interrogantes que van más allá del caso particular y que tocan las fibras más sensibles de la condición humana. La investigación inicial de las autoridades locales se manejó con la máxima discreción, tratando de proteger la intimidad de los familiares directos en un momento de vulnerabilidad extrema.
pero el interés del público y de la prensa especializada no tardó en presionar para obtener detalles concretos sobre lo ocurrido en aquella residencia de la costa oeste. La reconstrucción de los hechos ha sido un proceso lento y doloroso, marcado por el goteo constante de datos que, lejos de mitigar el dolor, ahondan en la herida de una pérdida que se siente prematura e injusta en todos los sentidos posibles. A través de este informe, nos proponemos analizar no solo los hechos escuetos, sino el entorno y el contexto que rodearon a este trágico suceso, preparando el terreno para comprender la magnitud de una noticia que ha vuelto a sacudir las estructuras de la comunidad artística internacional. Con cada nuevo dato que sale a la superficie, la complejidad del escenario aumenta, sugiriendo que la verdad detrás de esta tragedia es mucho más profunda y dolorosa de lo que cualquiera hubiera podido anticipar en un primer momento, configurando un panorama de melancolía que define este triste capítulo de la crónica social y cultural reciente. La confirmación de la muerte de James Ransone, el aclamado actor recordado por su impecable y visceral trabajo en producciones de la talla de la mítica serie de televisión The Wire, sacudió los cimientos de la industria del entretenimiento en diciembre de 2025, cuando apenas contaba con 46 años de edad. En aquel momento, la noticia de su fallecimiento en la ciudad de Los Ángeles fue recibida con un profundo estupor, dejando una estela de incógnitas que las autoridades y los medios de comunicación intentaron manejar con la mayor delicadeza posible, debido a la naturaleza íntima y devastadora del suceso. Las primeras patrullas policiales que acudieron al lugar de los hechos informaron de inmediato que no se apreciaban indicios de criminalidad ni la intervención de terceras personas, lo que orientó la investigación desde el primer minuto hacia un doloroso escenario de autodestrucción. Con el paso de los meses, el hermetismo que inicialmente rodeaba el caso comenzó a desvanecerse tras la publicación del informe de la autopsia detallado por la Oficina del Examinador Médico de Los Ángeles. Un documento oficial sumamente explícito que ha sacado a la luz detalles desgarradores que no hacen más que acrecentar la tragedia que rodea la desaparición del intérprete. Entre los hallazgos más impactantes y significativos, revelados por los forenses, destaca el hecho de que el actor no dejó ninguna nota de suicidio o mensaje de despedida antes de quitarse la vida, un elemento que suele buscarse con desesperación por parte de los allegados en un intento de encontrar consuelo o una explicación lógica a un acto tan extremo. A falta de un texto que explicara sus motivos, las evidencias físicas y los testimonios previos recogidos en el expediente administrativo pintan un panorama desolador sobre las últimas horas de Ransone, indicando que el artista cruzaba un periodo de profunda alteración emocional y crisis personal. Según recoge el informe forense definitivo, en un episodio previo que precede al fatal desenlace, el propio Ransone había manifestado abiertamente que a las personas de su entorno y al personal médico que tenía intenciones claras de acabar con su propia vida, lo que provocó una situación de emergencia que requirió su traslado urgente a un centro hospitalario para recibir asistencia especializada. A pesar de estos antecedentes y del monitoreo al que pudo haber estado sometido, el desenlace definitivo se produjo en la intimidad de su residencia de la costa oeste, donde los agentes de la ley y los servicios de emergencia descubrieron indicios ineludibles de la metodología empleada para consumar el acto. El reporte oficial especifica con frialdad médica que el cuerpo de James Ransone presentaba marcas de ligadura alrededor del cuello, una evidencia física que coincide plenamente y de forma inequívoca con la asfixia por ahorcamiento, determinando formalmente que la causa de la muerte fue el suicidio. Además de estas marcas físicas en la escena de la tragedia, las fuerzas del orden que inspeccionaron minuciosamente la propiedad descubrieron una cantidad significativa de medicamentos, bajo receta médica esparcidos o almacenados en el lugar del fallecimiento, un detalle que añade una capa de complejidad al análisis del estado psicofísico en el que se encontraba el actor en sus momentos terminales. Mientras la opinión pública procesaba estos nuevos e inquietantes datos, diversos medios de comunicación de gran relevancia internacional intentaron ponerse en contacto directo con los portavoces de la Oficina del Examinador Médico de Los Ángeles para obtener aclaraciones adicionales sobre la cronología exacta de los hechos.
el contenido de los análisis toxicológicos y las circunstancias específicas que rodearon la atención hospitalaria previa de Ransone. Aunque los funcionarios de dicha institución optaron por mantener una postura de reserva y no ofrecieron respuestas inmediatas a las solicitudes de información complementaria. Esta falta de declaraciones adicionales no hizo más que alimentar la solemnidad del momento, haciendo que el foco de atención se desplazara de manera inevitable hacia el inmenso drama humano que vive su familia más cercana, quienes han tenido que lidiar con la pérdida del pilar del hogar, bajo la implacable mirada de los focos mediáticos y las redes sociales. James Ransone compartía su vida con su esposa, Jamie McPhee, con quien había contraído matrimonio en el año 2017, tras un noviazgo sólido, construyendo juntos un proyecto familiar que se materializó en el nacimiento de sus dos pequeños hijos, Jack, de tan solo 7 años de edad, y Violet, de 5 años. La devastación de una viuda que se queda a cargo de 2 menores en plena etapa de crecimiento es un reflejo fidedigno del impacto colateral que provocan este tipo de tragedias, donde las víctimas secundarias deben encontrar la fuerza necesaria para reconstruir sus vidas sobre los cimientos de la ausencia y el recuerdo constante de un padre que ya no estará presente en sus hitos vitales. Tras meses de un silencio comprensible y necesario para procesar el dolor inicial, la viuda del actor decidió romper su reserva a través de una emotiva publicación en su cuenta de la plataforma social Instagram, con motivo de la celebración del 7º cumpleaños de su hijo mayor, Jack, convirtiendo ese espacio digital en una ventana hacia su proceso de sanación y en un testimonio de resiliencia que conmovió a miles de usuarios. En dicho mensaje, cargado de una profunda emotividad y honestidad brutal, la mujer describió a su hijo como un niño hermoso, testarudo, divertido, afectuoso y fuerte, asegurando que no querría que fuera de ninguna otra manera y dedicándole unas tiernas palabras de amor incondicional que reflejan el refugio que sus vástagos representan en este tormentoso proceso. Asimismo, Jamie McPhee aprovechó la oportunidad para expresar su más sincero agradecimiento a toda la red de amigos, familiares y seguidores que se volcaron con ellos durante los 5 meses posteriores al fallecimiento del actor. Un período que describió como sumamente complejo y doloroso, donde la solidaridad externa fue fundamental para no hundirse en la desesperación. En sus propias palabras, la viuda enfatizó la famosa máxima de que se necesita a toda una comunidad unida para sacar adelante a una familia en tiempos de crisis, agradeciendo de manera explícita cada muestra de apoyo, cada plato de comida compartido, cada lágrima derramada en común y las pocas pero valiosas sonrisas que consiguieron arrancarle en medio de la tempestad emocional. Hacia el final de su emotiva misiva pública, Jamie McPhee compartió una reflexión esperanzadora que demuestra la evolución de su duelo, afirmando que finalmente era capaz de vislumbrar que cada nuevo día es un verdadero regalo de la vida, a pesar de haber perdido de forma tan trágica a su compañero de vida. Un paso fundamental que le permitía celebrar el cumpleaños de su hijo Jack con una mirada puesta en el futuro, y dejando atrás la parálisis que provoca la tristeza absoluta. Este testimonio público no solo sirvió para honrar la memoria de su esposo y celebrar la vida de su primogénito, sino que también puso de manifiesto la cruda realidad de un entorno que debe seguir funcionando y buscando motivos para sonreír, incluso cuando las respuestas a las preguntas más dolorosas nunca llegarán. Cerrando así un capítulo de incertidumbre mediática para abrir uno de sanación estrictamente familiar e íntima. La dolorosa partida de James Ransone no solo deja un vacío irreemplazable en el seno de su joven familia, sino que también marca el fin del camino para un artista de una intensidad interpretativa singular, cuya trayectoria profesional estuvo definida por la búsqueda constante de personajes complejos, al límite y cargados de una profunda verdad psicológica. Nacido en Baltimore, una ciudad cuya herencia industrial y calles duras marcarían de forma indeleble su estilo actoral, Ransone no tardó en demostrar una inclinación natural hacia las artes escénicas. Un talento crudo que lo llevó a Nueva York y posteriormente a la costa oeste, para consolidar una carrera que se extendió por más de 2 décadas en el cine, el teatro y la televisión. Fue precisamente su conexión con sus raíces lo que permitió entregar una de las actuaciones más memorables de la televisión moderna en la segunda temporada de la aclamada serie dramática de la cadena HBO,
The Wire, donde interpretó con maestría a Ziggy Sobotka, un joven errático, desesperado por reconocimiento y sumido en la decadencia del puerto de su ciudad natal. Un papel que la crítica especializada elogió unánimemente por su capacidad para retratar la vulnerabilidad humana detrás de la delincuencia y la frustración social. Este trabajo fundamental no solo lo posicionó como un actor de culto entre los creadores de la industria, sino que le abrió las puertas a una diversidad de proyectos que demostraban su versatilidad, permitiéndole transitar con total fluidez entre el drama independiente más descarnado, las superproducciones de suspenso y los relatos de terror que marcaron a toda una generación de espectadores. Muchos lo recordarán también por su magnífica participación en la saga cinematográfica Sinister, donde aportó un toque de humanidad y un sutil alivio cómico en medio de una atmósfera opresiva, o por su aplaudida interpretación de la versión adulta de Eddie Kaspbrak en la taquillera secuela, It Capítulo 2. Un proyecto de gran envergadura donde demostró su habilidad para manejar la presión de los grandes estudios, sin perder un ápice de esa verdad emocional que siempre caracterizó sus interpretaciones en proyectos de menor presupuesto. A lo largo de su andadura en el séptimo arte, Ranson fue conocido entre sus compañeros de profesión como un trabajador incansable. Un hombre que se sumergía por completo en la psique de sus representados, y que no temía explorar las zonas más oscuras de la experiencia humana, ganándose el respeto y el cariño sincero de directores, guionistas y colegas de reparto, que hoy lloran su ausencia y destacan su generosidad en el set de grabación. El impacto de su fallecimiento trasciende las fronteras de su filmografía y se convierte en un doloroso recordatorio de los desafíos invisibles que a menudo enfrentan quienes dedican su vida a la creación artística. Un colectivo que con frecuencia convive con una sensibilidad extrema que puede volverse en su contra cuando las presiones del entorno se tornan insoportables. La revelación de los detalles contenidos en el informe forense de la autopsia, lejos de saciar el interés de la crónica social, ha servido para reavivar una conversación global y sumamente necesaria sobre la urgencia de desestigmatizar la salud mental y ofrecer redes de apoyo reales, eficaces y accesibles para cualquier persona que se encuentre atravesando una situación de crisis existencial o desesperación extrema. La ausencia de una nota de despedida en la escena de la tragedia subraya de manera desgarradora la naturaleza a menudo caótica, impulsiva y abrumadora de estos episodios, donde el dolor psicológico se vuelve tan intolerable que nubla cualquier otra consideración, dejando a los seres queridos en un laberinto de preguntas sin respuesta inmediata. Es por ello que, ante una pérdida de esta magnitud, los expertos en salud pública y las organizaciones de apoyo comunitario insisten en la importancia de recordar que nadie está solo en sus batallas personales, sí que existen recursos diseñados específicamente para escuchar y brindar auxilio en los momentos de mayor oscuridad. Si usted o alguna persona de su entorno se encuentra atravesando un periodo de dificultad emocional, sufre de pensamientos relacionados con la autoobsesión, o siente que la carga de la rutina diaria se ha vuelto insostenible, es fundamental recordar que existen alternativas y profesionales dispuestos a ofrecer una mano amiga sin juzgar. En los Estados Unidos se puede acceder de forma completamente gratuita, confidencial y durante las 24 horas del día a la línea de vida para casos de suicidio y crisis, llamando o enviando un mensaje de texto al número de marcación rápida 988. Un servicio esencial que proporciona apoyo humano y orientación especializada en los momentos en que la esperanza parece haberse desvanecido por completo. La historia de James Ranson, con su brillo artístico y su trágico final, nos invita a mirar más allá de las pantallas y de los éxitos profesionales, recordándonos que detrás de cada logro y de cada figura pública hay un ser humano vulnerable que necesita empatía y, sobre todo, un entorno donde pedir ayuda no sea visto como una debilidad, sino como un acto de valentía absoluta. Hoy, mientras los ecos de sus interpretaciones continúan resonando en las pantallas de todo el mundo, y las plataformas de streaming mantienen vivo su legado artístico, la verdadera prioridad recae en el bienestar de su viuda, Jamie McPhee, y de sus dos pequeños hijos, Jack y Violette.
quienes enfrentan la titánica tarea de honrar la memoria de un padre talentoso, mientras construyen un futuro cimentado en el amor. El apoyo de su comunidad y la certeza de que el afecto compartido es la herramienta más poderosa para sanar las heridas más profundas del alma. El recuerdo de James Ransone permanecerá inalterable en la retina de los cinéfilos a través de sus personajes memorables. Pero su historia final nos lega una lección colectiva sobre la importancia de cuidarnos mutuamente.